Nunca pensé que vería a mi mujer salir de un hotel con otro hombre. Y mucho menos un miércoles a las 6 de la tarde, en pleno centro de Zaragoza, justo cuando yo salía de una reunión que se adelantó a última hora. No era un hotel de lujo, ni un sitio donde uno va a tomarse un café. Era uno de esos donde se entra rápido, se paga en recepción sin mirar mucho a la cara y se sube a una habitación con urgencia. Lo reconocí al instante porque está justo al lado de una tienda de herramientas donde he comprado 1000 cosas para la casa. Jamás imaginé que terminaría frente a su puerta con el corazón encogido. Yo estaba cruzando la calle, mirando el móvil para ver si Lucía había mandado un mensaje diciendo que quería para cenar, cuando levanté la vista. La puerta del hotel se abrió. Ella salió. Sonriente. Con ese abrigo que yo mismo le regalé en Reyes. A su lado, un hombre. Más joven que yo. Más alto. Pelo algo revuelto, barba bien recortada. Ella le decía algo y se reía. No vi ningún beso. Ni un gesto vulgar. Pero no hacía falta. La manera en que lo miraba, como caminaban juntos, sin prisa pero sincronizados, como dos personas que acaban de quitarse la ropa y todavía no han vuelto al mundo real. Me escondí tras una furgoneta de reparto. Lo sé, suena patético. Pero no podía moverme. No podía enfrentarme a ella. No en ese momento. No con todo ese tráfico, la gente saliendo de la oficina, los bocinazos. Me temblaban las manos. Y por dentro era como si alguien me estuviera arrancando el estómago a tirones. Cuando se alejaron calle abajo, caminado despacio, yo seguía allí, medio agachado como un ladrón. Y lo primero que pensé fue, vale, Javier, cálmate. Quizás hay una explicación lógica. Quizás no es lo que parece. Pero claro que lo era. Cogí el coche y me fui directo a casa. No puse la radio. No fumé, aunque siempre fumo después de una reunión larga. Conduje en silencio, dándole vueltas a todo. A los últimos meses. A las veces que salía los jueves con sus compañeras del instituto. A cuando decía que se quedaba corrigiendo exámenes en la sala de profesores. A cuando me decían no me esperes despierto como si estuviera haciendo algo tan noble como dar clases de repaso a niños pobres. Llegué a casa antes que ella. Me duché. Preparé la cena como si no hubiera pasado nada. Y cuando entró, media hora después, con el pelo todavía algo húmedo y olor a perfume, uno que nunca había usado antes, me sonrió como si el mundo no se hubiera roto un rato antes. ¿Ya has cenado? Me dijo desde la puerta del salón. Estaba esperando por ti, respondí, sin mirarla. Se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y me contó, sin que yo preguntara, que se había quedado tomando algo con Marisa y Elena, dos compañeras de su instituto. Nombró incluso el bar. Dijo que se estaba volviendo una tradición. Yo asentí y le serví un plato de lasaña recalentada. Ella comió. Me preguntó si el día había sido muy largo. Dije que no. No mencioné la reunión. No mencioné el hotel. No mencioné al tipo. La observé. No tenía culpa en la cara. Ni rastro de nervios. Ninguna señal de que acababa de traicionar nuestro matrimonio. Estaba tranquila. Demasiado tranquila. Como alguien que ya lo ha hecho más de una vez. Esa noche, mientras dormía a mi lado, yo no pegué ojo. Me di la vuelta, la miré. Tenía la boca entreabierta y respiraba tranquila, como si no pasara nada. Me daban ganas de despertarla de un grito, de preguntarle qué coño hacía en ese hotel, de decirle que lo sabía todo. Pero no lo hice. Porque en ese momento supe que necesitaba más que una imagen fugaz. Necesitaba saber quién era ese tipo, desde cuando duraba aquello, y, sobre todo, qué clase de mujer dormía a mi lado cada noche.
Pasaron 3 días desde que vi a Lucía salir del hotel con ese hombre y en ese tiempo no dije absolutamente nada. Comí con ella, dormí a su lado, hablamos de cosas normales como si nada pasara. Ella no cambió en nada su comportamiento, lo cual me confirmaba todavía más que no era la primera vez. Había una rutina establecida, una comodidad en el engaño que dolía más que el acto en sí. No era una aventura de una noche, era algo que tenía estructura, que tenía días fijos, una dinámica oculta que yo había sido demasiado ciego o confiado para notar. Lo que más me molestaba no era el sexo, aunque la idea me revolvía el estómago, sino que pudiera vivir esa doble vida con tanta calma, que volviera a casa y me abrazara como si no pasara nada, como si yo fuera un mueble más del salón. Lo que realmente me carcomía era la frialdad, la capacidad para mirarme a la cara y seguir con su papel de mujer normal, de esposa de toda la vida, de profesora de literatura que lee poemas en voz alta y habla de sus alumnos como si fueran sus propios hijos. Ese viernes salí del trabajo a las 4 y no fui directo a casa. Me senté en un bar cerca del centro, pedí una caña y me puse a observar a la gente que pasaba por la calle. Había parejas cogidas de la mano, padres con niños, gente que salía del trabajo, otros que iban a hacer la compra. Todos en su vida, en su rutina. Me pregunté cuántos de ellos estarían viviendo una mentira como la mía. No por curiosidad morbosa, sino porque me sentía parte de una especie de club silencioso al que nadie quiere pertenecer pero que está lleno de gente. En el fondo, no quería sentirme solo en esto. A las 6:15 salí del bar y me planté frente al mismo hotel. No tenía un plan muy claro, solo quería saber si volvería a verlo con mis propios ojos. Y ahí estaba, puntual, como quien tiene una reserva en un restaurante. A las 6:22, Lucía apareció desde la misma calle. Iba más arreglada que de costumbre, aunque lo suficiente como para parecer discreta. Un abrigo beige, bolso cruzado, gafas de sol a pesar de que el sol ya estaba bajando. Miró el móvil antes de entrar, se detuvo un segundo, respiró hondo y luego entró. Yo crucé la calle, me puse junto a la tienda de herramientas como la vez anterior, y esperé. 40 minutos después salieron. Ella llevaba el pelo revuelto. Él, esta vez, sí le cogió la mano unos segundos antes de soltarla al llegar a la acera. Hablaron unos segundos, luego él se fue por una calle y ella por otra, como dos desconocidos que se cruzan sin importancia. Lucía no me vio. Yo caminé en dirección contraria y volví a casa. Esa noche, mientras ella se duchaba, busqué entre los papeles del cajón donde guardamos cosas de casa. Había facturas, pólizas del seguro, cartas del banco. Nada personal. Ni una nota, ni una servilleta con un número, nada que delatara algo. Como si su vida secreta no existiera en papel. Al día siguiente me levanté antes que ella y salí a caminar. Necesitaba pensar qué hacer. Había algo en mí que se resistía a enfrentarla sin pruebas, no por miedo, sino por una necesidad absurda de justicia, de poner los hechos sobre la mesa y obligarla a hablar sin escapatorias. No me bastaba con decirle te he visto. Quería que supiera que sabía todo. Ese sábado, mientras ella decía que iba a la peluquería, la seguí. Ni siquiera se molestó en cambiar el plan. Cogió el coche y condujo hasta el centro. No paró en ninguna peluquería. Fue directamente a un edificio donde nunca habíamos estado juntos. Un bloque de pisos normal, con un portal sin portero. Se bajó del coche, miró a los lados, tocó el telefonillo y entró. Me quedé en el coche esperándola. Estuvo dentro 1 hora y media. Cuando salió, se colocó bien la bufanda, se miró en el retrovisor y se pintó los labios antes de arrancar. Yo la seguí desde lejos hasta casa. Entró, saludó con un beso rápido y dijo que se había hecho un tratamiento nuevo en el pelo, que por eso no se notaba el cambio. Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino porque ya tenía decidido lo que iba a hacer.
El domingo por la mañana, mientras ella iba a correr, imprimí varias hojas con los horarios del hotel, la dirección del edificio que había visitado el día anterior, mapas con las rutas que ella tomaba, y una foto que tomé desde el coche donde se le veía saliendo del portal. No era una prueba clara de adulterio, pero sí lo suficiente para iniciar la conversación con una base sólida. No quería que tuviera espacio para negarlo todo como si estuviera loco o imaginando cosas. Volvió a las 10 de correr, sudada, con ropa deportiva. Me dio un beso en la mejilla y fue directa a la ducha. Cuando salió, yo tenía las hojas sobre la mesa del comedor. Se quedó quieta al verlas, sin decir nada. Me miró. Le hice un gesto para que se sentara. ¿Qué es esto?, preguntó sin tocar los papeles. Tú dime, le respondí. Los miró durante unos segundos, luego me miró a mí, y volvió a mirar las hojas. No intentó disimular. No fingió sorpresa. Solo dijo. No quería que lo descubrieras así. ¿Y cómo querías que lo descubriera, Lucía? ¿Con una carta de amor bajo la almohada? Quería contártelo. Llevaba tiempo pensándolo, pero no encontraba el momento. ¿Quién es? Se llama Marcos. Es profesor interino del instituto. No lleva mucho allí. ¿Y desde cuándo? Unos 3 meses. ¿Solo 3? Sí. No mientas, le dije. Javi. No me llames así, la interrumpí. No uses el tono de siempre. No estamos en lo de siempre. Hubo un silencio. Luego ella dijo. No estoy enamorada de él, si eso sirve de algo. Entonces, ¿por qué? Porque me siento vacía. Porque contigo ya no siento nada. Porque no me haces preguntas, porque no hablamos, porque vivimos como compañeros de piso. Porque me miras pero no me ves. Y tú sí que me ves, ¿no? Lo intento. Tú lo que haces es coger lo que te da la gana sin tener que renunciar a nada. Quieres la casa, las rutinas y además a alguien que te excite. Eso no es sentirte vacía. Eso es ser una egoísta de mierda. Ella no respondió. Me levanté, fui al dormitorio y cerré la puerta con llave. Esa noche no cenamos juntos. Yo no podía verla. Ella no intentó hablar. Supongo que se fue a dormir al sofá. No lo sé. No salí hasta el lunes por la mañana. El lunes pedí el día libre en el trabajo. Fui a ver a un abogado. Me explicó las opciones. No quería irme de casa. No todavía. Quería quedarme y que ella sintiera cada minuto de su traición. Que no se librara tan fácil. Que no pudiera decir que fue algo que simplemente pasó. Si lo había hecho, tenía que afrontarlo. A partir de ese día, la guerra había comenzado. La confrontación definitiva no ocurrió de golpe porque yo no quería que fuera un estallido sin dirección, sino algo que la obligara a enfrentar cada detalle de lo que había hecho sin posibilidad de esconderse detrás de frases preparadas, excusas fáciles o silencios estratégicos que siempre había usado cuando algo no le convenía. Ese lunes por la noche, después de pasar el día entero dándole vueltas a lo que iba a decir y a cómo iba a hacerlo, esperé a que terminara de cenar en la cocina y le pedí que se sentara conmigo en el salón. No quería una pelea mientras cocinaba ni discusiones a medias con la tele de fondo, así que apagué todo, cerré las ventanas para evitar distracciones y cogí una silla frente a ella en lugar de sentarme a su lado en el sofá como solíamos hacer. Quería que notara que ya no estaba tratándola como mi mujer sino como alguien que me debía explicaciones muy claras. Ella se sentó con los brazos cruzados, como si quisiera protegerse, aunque yo tenía claro que no estaba allí para atacarla físicamente sino para dejar claro que esa situación no podía continuar de la manera en que la había dejado la conversación del domingo. Le dije que necesitábamos hablar durante el tiempo que fuera necesario y que prefería que no se levantara ni buscara distracciones para evitar el tema,
porque ya conocía su tendencia a cambiar de habitación cuando las cosas le incomodaban, y no iba a permitirlo esta vez. Ella me dijo que estaba cansada y que quizá podíamos hablar otro día, pero yo le respondí que llevaba meses teniendo energía de sobra para ver a otro hombre y que lo mínimo que podía hacer era dedicarme esa noche sin intentar escapar. Ella bajó la mirada, tomó aire y dijo que estaba bien, que habláramos. Le pregunté si seguía viéndose con él y me contestó que sí, que había quedado con él un par de veces más después de lo del hotel porque necesitaba aclarar lo que sentía. Me preguntó si quería que fuera sincera o que me dijera lo que yo quería oír, y le respondí que quería la verdad aunque fuera incómoda, porque era lo único que podía darme un mínimo de control sobre algo que había explotado en mi cara sin previo aviso. Le pedí que me explicara exactamente cuándo empezó todo, no con la versión recortada que me había dado el domingo sino con detalles concretos para entender cómo había llegado a ese punto. Ella dijo que empezó como una complicidad inocente en el instituto, que él era nuevo, que se llevaba bien con todo el mundo, que era atento y que siempre sabía escucharlo todo sin juzgar. Le dije que eso no explicaba por qué acabaron en un hotel a media tarde, y entonces ella bajó más la voz y dijo que la primera vez que sintió algo distinto fue una tarde en la sala de profesores cuando él le tocó el brazo para preguntarle algo del curso y que ese gesto le despertó algo que llevaba tiempo apagado. Le pregunté si lo había buscado ella o él, y me dijo que ambos, que todo se dio solo, como si fuera una consecuencia natural de la cercanía que habían ido teniendo. Le contesté que nada de lo que había hecho era natural, que había tomado decisiones concretas y que esas decisiones tenían un peso que no podía justificar con sensaciones, pero ella insistió en que no estaba intentando justificar nada, que simplemente quería explicar lo que había pasado sin maquillar nada. Le pregunté cuántas veces habían estado juntos y se quedó en silencio unos segundos antes de decir que 5. Le dije que no creía que fueran 5, que seguramente eran más, y ella negó con la cabeza y aseguró que eran 5 exactamente porque lo tenía contado, como si eso fuera un consuelo. Me molestó la frialdad con que enumeraba las veces, casi como si fueran eventos laborales marcados en un calendario. Le pregunté si él sabía que estaba casada, y me dijo que sí, que lo sabía desde el primer día, que nunca le ocultó eso. Le pregunté si él también estaba casado o si tenía pareja, y ella me dijo que estaba soltero, que llevaba tiempo sin una relación seria. Esa información me irritó más de lo que esperaba porque de alguna manera me hacía sentir reemplazable, como si él tuviera más disponibilidad que yo para ofrecerle atención, aunque sabía que no debía justificar nada con esas comparaciones. La conversación se fue calentando cuando le dije que había destruido cualquier confianza que pudiéramos tener y que no era consciente del impacto que esas acciones habían tenido en mí. Ella respondió que llevaba muchos meses sintiéndose sola, que yo estaba más centrado en mis rutinas que en la relación, que ya no hablábamos como antes y que sentía que habíamos dejado de ser una pareja para convertirnos en compañeros de casa. Le contesté que si se sentía así debía haberlo dicho en lugar de buscar a otro, y ella respondió que sí lo había intentado varias veces, pero que yo siempre estaba cansado o distraído, y que cada conversación sobre nuestros problemas terminaba perdiéndose en el aire sin que ninguno de los dos hiciera cambios. Le dije que no recordaba tantas conversaciones serias como ella decía, y ella respondió que no las recordaba porque nunca les di importancia. La discusión empezó a subir de volumen cuando ella insistió en que llevaba mucho tiempo pidiéndome más atención y yo insistía en que nunca había pedido nada con tanta claridad como para sospechar que nuestra relación estaba en riesgo de una infidelidad. En un momento dado me levanté porque necesitaba respirar de la rabia que me estaba entrando, pero ella me pidió que me sentara y que no me fuera, que al menos termináramos lo que estábamos hablando. Me dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal y que entendía que yo estuviera dolido, pero que no podía evitar reconocer que llevaba tiempo sintiendo que yo ya no la veía como antes, que la rutina había apagado algo importante y que la llegada de Marcos solo había acelerado un desgaste que ya existía. Le respondí que ninguna justificación emocional permitía lo que había hecho,
que todos los matrimonios pasan por etapas aburridas y que no por eso uno va a buscar emoción fuera de casa, y ella respondió que yo estaba simplificando algo que era más complejo, que no se trataba de aburrimiento sino de sentirse ignorada durante demasiado tiempo. La conversación pasó de la rabia a momentos de silencio tenso en los que los dos respirábamos sin saber qué más decir. En uno de esos silencios le pregunté si sentía algo por él aparte de deseo o curiosidad, y aunque tardó unos segundos en contestar, afirmó que no estaba enamorada de él, que no era amor, pero que sí había una conexión que hacía tiempo que no sentía conmigo. Eso me golpeó fuerte porque no esperaba que lo dijera tan directamente. Le pregunté si quería seguir viéndolo o si estaba dispuesta a cortar todo contacto, y me respondió que no podía prometer nada esa noche porque aún estaba confundida y no sabía qué era lo correcto. Me enfadé al escuchar eso porque esperaba que dijera que lo dejaría de inmediato, y ella, al ver mi reacción, me dijo que no quería mentirme para quedar bien, que quería pensar antes de tomar una decisión que sabía que podía cambiar todo en nuestra casa. Le dije que yo no iba a vivir con una mujer que dudaba entre su marido y otro hombre. Ella comenzó a llorar, no de forma dramática sino contenida, con un llanto que parecía más por frustración que por pena. Me pidió que no concluyera nada esa noche, que dejáramos que pasaran unos días para que los dos pudiéramos pensar con claridad porque ahora mismo estábamos demasiado alterados para tomar decisiones. Yo le dije que había vivido esos días con suficiente claridad y que no necesitaba más tiempo para saber que no iba a dejar que siguiera engañándome. Ella me pidió que no hiciera nada impulsivo, que no tomara decisiones guiado por la rabia, que pensara si realmente quería tirar todo por la borda sin dejar espacio para arreglar algo, pero yo le respondí que no era yo quien había tirado nada, que fue ella la que decidió romper nuestra vida cuando cruzó por primera vez la puerta de ese hotel. La discusión siguió durante casi 2 horas más con subidas y bajadas, con momentos en los que pensé que podría perdonarla y otros en los que quería echarla de casa en ese mismo instante. Al final no llegamos a ninguna conclusión definitiva, pero quedó claro que la relación estaba rota y que lo que venía después iba a ser todavía más duro. Cuando por fin se levantó para irse a la habitación, me preguntó si quería que durmiera en el sofá para evitar tensiones, y le dije que hiciera lo que quisiera, porque esa noche ya no tenía fuerzas para decidir nada más. Ella se fue sin decir nada, cerró la puerta con cuidado y yo me quedé sentado, con la sensación de que lo que había pasado era solo el inicio de algo mucho más grande y mucho más devastador que aún estaba por llegar. Tomar represalias no fue algo que decidiera en un impulso porque, aunque la rabia me empujaba a querer desmontarle la vida en un solo día, me di cuenta de que si actuaba sin pensar lo único que iba a conseguir era darle la oportunidad de pintarme como el marido descontrolado, celoso y vengativo que ella siempre decía que yo no era. Quería que sintiera cada consecuencia, cada momento de tensión, cada mirada incómoda y cada pérdida real, porque si ella había tomado decisiones sin pensar en mí, yo estaba decidido a tomar decisiones pensando únicamente en lo que consideraba justo. La primera mañana después de aquella conversación caótica me levanté temprano y me fui de casa sin hacer ruido, dejándola dormir en la habitación como si la distancia física fuera el primer ladrillo en un muro que apenas empezaba a construirse. No desayuné, no dejé notas ni preparé café como hacía siempre porque quería borrar cualquier gesto automático que pudiera interpretarse como afecto. Fui directamente a mi trabajo, pero no para cumplir mi jornada normal, ya que había pedido el día libre la tarde anterior. Entré en mi oficina, cerré la puerta y comencé a escribir un documento con toda la información que tenía, fechas, lugares, horas aproximadas, descripciones específicas basadas en lo que había visto y en lo que ella había admitido durante la conversación larga y tensa. No usé lenguaje agresivo ni emocional, solo hechos concretos ordenados en una cronología precisa. Me llevó cerca de 2 horas y cuando terminé envié una copia al abogado que había consultado, pidiéndole que la archivara en mi expediente personal para cualquier procedimiento futuro.
No se trataba solo de protegerme, sino de asegurar que, si ella intentaba manipular la historia más adelante, yo tendría ya establecido un registro sólido que impediría que pudiera jugar con su versión. Después de eso llamé al instituto donde trabajaba mi cuñado, no para contarle lo ocurrido, sino para pedir una reunión informal con él, aprovechando que vivíamos relativamente cerca y que teníamos una relación cordial. Quería que alguien de su entorno supiera que algo estaba pasando sin revelarle todo, porque me convenía que una persona cercana a ella empezara a sospechar que su comportamiento era extraño. Cuando nos encontramos esa tarde en una cafetería, me senté y empecé a hablar de forma tranquila, comentando que Lucía estaba muy distante y que quizá estaba pasando por algo complicado porque llevaba semanas ausente emocionalmente. Él frunció el ceño, dijo que no sabía nada, que en las reuniones del instituto ella estaba como siempre, incluso más ligera y bromista que otros años. Hice un comentario muy medido, pues en casa está rara, no sé si será estrés o algo más, pero estoy preocupado. No añadí nada más porque sabía que él se lo contaría a su familia, y esa pequeña preocupación plantada como una semilla terminaría creciendo en conversaciones que llegarían inevitablemente a Lucía, y eso provocaría preguntas para las que no tendría respuestas fáciles sin revelar lo que realmente estaba haciendo. Al volver a casa esa tarde la encontré en el salón, sentada con el portátil en las piernas. Me preguntó dónde había estado y le dije que necesitaba aire y tiempo para pensar. Ella respondió que también había tenido un día extraño, que no podía concentrarse en nada. No comenté nada porque quería mantenerla en un estado de incertidumbre controlada. Lo que vino después fue todavía más útil para mí. Me dijo que no había visto a Marcos ese día porque necesitaba espacio. Esa frase me dio una idea clara sobre la siguiente parte de mi plan. Esa misma noche, cuando ella se acostó, abrí el ordenador portátil que usábamos los dos para cosas domésticas. No tenía contraseña porque siempre lo compartíamos, así que entré y busqué en los archivos recientes. Encontré documentos del trabajo, correcciones de exámenes y algunas actividades con fechas recientes. No había nada relacionado con él, lo cual era previsible porque ella no era idiota y no iba a mezclar su vida secreta con su material escolar. Sin embargo, encontré algo más útil, un calendario de reuniones del claustro que ella había preparado para sí misma y que indicaba claramente sus ausencias y sus horas. Anoté sus horarios y marqué los momentos en los que había dicho que estaría en el instituto, pero que yo sabía que no era así. Me serviría para la segunda parte de lo que estaba organizando. Al día siguiente, por la mañana, fui al instituto sin avisar. No entré ni pedí hablar con ella porque no quería hacer ningún espectáculo. Me quedé fuera, esperando en el coche hasta que salió en el recreo junto a dos compañeras. No parecía nerviosa. Reía, gesticulaba mientras hablaba y no mostraba ni la más mínima señal de culpa, lo cual me sirvió para reafirmarme en que merecía algo más que un simple reproche. No me acerqué a hablarle porque no quería alertarla. Simplemente observé, me fui y confirmé que lo que estaba preparando era lo correcto. Esa tarde imprimí varias copias del documento cronológico que había hecho y las guardé bajo llave en un cajón de mi despacho. No iba a enviarlas todavía, pero quería tenerlo preparado para el momento exacto en que su parte de la historia se desviara de la realidad. Después hice algo que me costó un poco emocionalmente pero que era necesario. Tomé fotografías de algunos de los objetos de valor que teníamos en casa y que pertenecían a mi familia o que yo había comprado mucho antes de casarnos. Joyas de mi madre, herramientas caras, relojes que heredé de mi abuelo, incluso un par de cuadros que habían estado siempre en el salón. Hice un inventario completo con fechas estimadas de compra y lo envié a mi abogado para incluirlo como bienes personales en caso de que más adelante ella intentara reclamarlos como bienes compartidos. No le comenté nada a Lucía, solo actué. Lo siguiente que hice fue más directo. Esperé al jueves, el día que ella usaba para quedar con sus compañeras, que ahora sabía que era el día elegido para encontrarse con Marcos.
Me quedé en casa fingiendo que trabajaba desde el comedor. Ella salió arreglada pero no tanto como para parecer sospechosa, lo cual ya era parte de su rutina. Cuando se fue, no la seguí esta vez, sino que envié un mensaje a su madre preguntándole si podían quedar el fin de semana para comer en familia porque quería comentar un tema importante. No hablaba con su madre muy seguido y menos para pedir reuniones, así que sabía que el mensaje no pasaría desapercibido. Ella respondió rápidamente diciendo que sí, que el domingo era perfecto. Ese pequeño movimiento tenía un objetivo muy claro, que Lucía supiera que yo estaba iniciando conversaciones sin incluirla y que se sintiera desplazada, tal como yo me había sentido durante semanas. Ella volvió a casa más tarde de lo normal, con el típico olor a colonia que usaba cuando salía con él. No dije nada durante la cena, pero ella notó que yo estaba distante. Me preguntó si estaba enfadado y le dije que no, que simplemente estaba cansado de intentar entender algo que ella había destruido sin darme oportunidad de arreglarlo. Se quedó en silencio largo rato, pero no dijo nada más porque sabía que cualquier intento de suavizar la situación no iba a funcionar. La venganza concreta llegó el viernes por la tarde. Esperé a que ella se duchara, abrí su bolso y tomé una fotografía del llavero del piso de Marcos. No era una prueba de infidelidad por sí misma, pero sí una prueba de que ella tenía acceso al lugar. La dejé donde estaba y salí de casa antes de que terminara. La llamé 10 minutos después y le dije que había invitado a sus padres a comer el domingo y que esperaba que ella estuviera presente porque necesitábamos hablar los cuatro. Se quedó en silencio y me preguntó por qué. Le respondí que ya lo vería, que no tenía sentido adelantarse. Ella empezó a ponerse nerviosa y me dijo que no involucrara a su familia, pero yo le contesté que no era yo quien había elegido traer consecuencias externas, sino ella con sus actos. El domingo sus padres vinieron, se sentaron en la mesa y esperaron a que sirviéramos la comida. Lucía estaba inquieta, moviendo las manos, mirando el reloj. Yo coloqué sobre la mesa, sin teatralidad, la carpeta cerrada que contenía el resumen de su infidelidad. No la abrí, no la lancé, no levanté la voz. Simplemente dije, esto es lo que ha estado pasando en las últimas semanas y creo que es justo que lo sepáis porque afecta a todos. Ella se levantó de golpe y me dijo que no tenía derecho a hacer eso, pero yo respondí que después de todo lo que había vivido sí lo tenía. Sus padres abrieron la carpeta, leyeron los primeros folios y la miraron con una mezcla de decepción y desconcierto. Ella no supo qué decir. Se quedó quieta, sin excusas que funcionaran, sin argumentos que pudiera usar para salirse del paso. Por primera vez desde que descubrí todo, parecía realmente afectada por sus actos. Yo me limité a observar. Quería que sintiera la presión que durante semanas había recaído únicamente sobre mí. Y allí, sentado frente a su familia, con ella intentando recomponer palabras que no llegaban, supe que la primera parte de mi venganza estaba cumplida. Aún faltaba más, pero ese día fue el inicio de un giro que ella no pudo controlar. El día después de aquella comida con sus padres, el ambiente en casa no era solo tenso, era espeso, inmóvil, como si ninguna palabra pudiera atravesarlo. Lucía se había encerrado en la habitación apenas se marcharon y no volvió a salir hasta bien entrada la noche, cuando yo ya estaba en el salón, viendo sin interés un informativo cualquiera, solo para tener algo que hiciera ruido. Cuando apareció, llevaba el pijama puesto y el pelo recogido de forma descuidada, como alguien que no había tocado un espejo en todo el día. Se quedó de pie en la entrada del salón, sin saber si hablar o no, y finalmente dijo mi nombre con un tono neutro, sin rastro de la arrogancia con la que solía defenderse en las discusiones. Me preguntó si podíamos hablar en serio, sin atacarnos, sin gritar, sin más humillaciones. Le respondí que si hablábamos era para tomar una decisión concreta, que no iba a repetir lo mismo de siempre ni a quedarnos atrapados en un diálogo estéril que solo servía para mantener una convivencia falsa. Ella asintió y se sentó en el sofá sin acercarse demasiado.
Empezó diciendo que no pensaba que yo fuera capaz de exponerla así frente a sus padres, que por mucho que estuviera dolido, eso había sido una forma cruel de herirla. Le respondí que no fue cruel, que fue necesario, que si ella había tenido el valor de traicionar nuestra relación a espaldas de todos, lo mínimo era que asumiera lo que había hecho con la misma determinación con la que lo había escondido. Me dijo que sabía que me había fallado, que no esperaba que yo la perdonara, pero que tampoco quería que nuestra historia terminara con ese nivel de violencia emocional. Le pregunté entonces qué quería exactamente, si pretendía que volviéramos a ser pareja, si pensaba que bastaba con pedir disculpas para que todo se olvidara, y me dijo que no esperaba nada, que solo quería entender en qué punto estábamos y qué íbamos a hacer a partir de ese momento. Le dije que a partir de ahora lo único que podíamos hacer era separarnos de forma organizada, que no iba a quedarme en un matrimonio en el que el respeto había sido enterrado por decisiones egoístas, y que prefería asumir las consecuencias de una ruptura que vivir como un hombre sin dignidad. Ella se quedó callada, sin discutir, sin llorar, solo mirándome con una expresión que no supe interpretar al principio. Pensé que iba a decir algo, pero lo único que dijo fue que entendía, que aunque doliera, tenía sentido lo que yo decía. Me preguntó si pensaba dejar la casa o si esperaba que ella se fuera, y le respondí que por ahora no pensaba moverme, que la casa era tan mía como suya y que hasta que no resolviéramos legalmente la situación, ambos teníamos el mismo derecho a estar allí, aunque no durmiéramos en la misma cama ni compartiéramos más que el espacio físico. Le dejé claro que nuestra convivencia sería estrictamente funcional, sin conversaciones innecesarias, sin cenas compartidas, sin actos de cortesía que pudieran interpretarse como acercamientos. Ella no discutió eso tampoco. Aceptó, como si ya estuviera derrotada, como si supiera que ya no tenía más terreno que defender. Durante los días siguientes nos cruzábamos sin hablarnos más que lo imprescindible. Se notaba que ella estaba incómoda con esa nueva realidad, pero no hacía nada por cambiarla. Me preguntaba si seguía viendo a Marcos, si se escribían, si lo visitaba mientras yo trabajaba, pero decidí no hacerme esas preguntas en voz alta porque ya no me interesaban sus respuestas. Una parte de mí había cerrado una puerta, no con rabia, sino con un cansancio absoluto. Había llegado a ese punto en el que uno deja de esperar cualquier gesto porque ya sabe que nada va a compensar el daño hecho. Una semana después de la comida familiar, Lucía me pidió que habláramos otra vez. Me dijo que no quería volver, que no iba a pedir una segunda oportunidad, pero que quería hablar conmigo de forma más humana, sin la tensión de los últimos días. Dudé unos segundos antes de aceptar, no porque quisiera tener esa charla, sino porque intuía que había algo que necesitaba decirme y prefería saberlo ahora que descubrirlo por otros medios más adelante. Nos sentamos en la cocina, sin bebidas ni comida, solo ella y yo frente a frente. Me dijo que había dejado de ver a Marcos, que no se sentía bien con todo lo que había ocurrido, que él había intentado seguir viéndola, pero que ella no encontraba la paz que pensó que encontraría con él. Le pregunté si lo decía porque le salió mal la jugada o porque realmente se dio cuenta de lo que había hecho, y me dijo que las dos cosas, que no iba a negarlo. Me habló de cómo se había sentido los últimos años, de cómo se había ido apagando algo entre nosotros que ella no supo manejar, y que en vez de enfrentar la situación con madurez, había optado por una vía fácil, por una vía cobarde, que ahora le estaba costando más de lo que imaginaba. Me dijo que no quería que nos odiáramos, que teníamos una historia larga, que habíamos compartido momentos buenos, que no todo había sido malo, y que si íbamos a separarnos, prefería que lo hiciéramos con respeto, con claridad, sin destruir lo que alguna vez fuimos. Escuché todo en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía ganas de discutir con ella. Le dije que lo entendía, pero que sus palabras no cambiaban nada, que la decisión estaba tomada y que el proceso legal seguiría adelante. Ella asintió. Me preguntó entonces si podía proponer algo, y le pedí que hablara. Me dijo que si íbamos a vender la casa,
Prefería quedarse unos meses más para encontrar un lugar con calma, que no tenía a dónde ir de inmediato. Le respondí que no tenía problema con eso siempre que no interfiriera en mi día a día, que no quería discusiones, ni tensiones, ni escenas. Acordamos entonces dividir los espacios de la casa, establecer horarios distintos para la cocina, evitar cruzarnos más de lo necesario. Era extraño estar hablando así con una persona con la que había compartido todo, incluso secretos que nadie más conocía. Ahora estábamos pactando como dos desconocidos que solo tenían en común un espacio físico y un pasado irreparable. Esa noche, después de acostarme, no pude dormir. Me di cuenta de que la parte más difícil no era el engaño, ni la humillación, ni siquiera el proceso de separación. Lo más duro era aceptar que ya no sentía nada. No rabia, no tristeza, no amor, no esperanza. Solo un vacío seco, como si todo lo que alguna vez me unió a ella se hubiera disuelto. Y ese vacío, aunque me daba cierta tranquilidad, también me confirmaba que esto era irreversible. Al día siguiente pedí cita para formalizar la demanda de divorcio. Llevé todos los documentos que había preparado, firmé lo necesario, y puse en marcha el proceso sin decírselo hasta que la notificación legal le llegara. No porque quisiera ocultárselo, sino porque ya no consideraba que mereciera el gesto de un anuncio anticipado. Ya habíamos hablado suficiente, ya había escuchado todo lo que necesitaba oír, y seguir prolongando una convivencia sin propósito solo alargaría una muerte anunciada. Pasaron 2 semanas más sin sobresaltos. Nos evitábamos con precisión milimétrica. Cada uno en su espacio, sin palabras que no fueran necesarias. Ella empezó a guardar sus cosas en cajas, con una lentitud calculada. No lloraba, no hablaba más del tema, no preguntaba cómo me sentía. Supongo que ya sabía la respuesta. Yo seguía con mi rutina, y aunque me sentía algo más ligero, también había momentos en los que me sorprendía pensando en cómo llegamos a esto, en qué punto exacto dejamos de cuidarnos, de hablar con honestidad. Pero ya no buscaba respuestas. Ya no importaban. El día que Lucía se fue de la casa no hubo abrazos, no hubo lágrimas, no hubo promesas falsas de mantener el contacto ni ningún intento de disfrazar la situación con frases de consuelo. Ella había alquilado un pequeño piso en el barrio de San José, no muy lejos del instituto, según me dijo una semana antes, y aunque no me interesé por los detalles, me aseguró que era solo para ella, que no tenía nada que ver con Marcos y que no lo volvería a ver. Yo no le creí, pero tampoco me importó, porque ya no era mi asunto. Aquella mañana, mientras ella cargaba las últimas cajas en el maletero del coche de su hermano, yo estaba en la cocina revisando unos presupuestos de trabajo y tomando café. Me pidió que saliera para despedirse, y como no tenía razón para negarme, lo hice. Me paré en la puerta sin cruzar el umbral. Ella me miró unos segundos, y luego dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla, que no esperaba una reconciliación ni una amistad, pero sí que en el futuro, cuando todo se calmara, pudiera recordarla sin rabia. Le dije que el perdón no era algo que se pidiera en la puerta de casa como si fuera una devolución, que quizás algún día no me importaría recordar lo que pasó sin el peso de la decepción, pero que por ahora, lo único que quería era estar tranquilo y no verla más. Asintió en silencio, entró al coche, y se fue sin mirar atrás. Los primeros días después de su partida fueron extraños, pero no en el sentido sentimental que la gente imagina cuando habla de rupturas. No echaba de menos su presencia, no me despertaba en la noche buscándola en la cama, no me invadía la nostalgia al ver sus cosas o al notar su ausencia en el baño o la cocina. Lo que sentía era una mezcla de alivio y desconcierto por la forma en que todo se había desmoronado en cuestión de semanas. Habíamos pasado de ser una pareja con una vida estable a convertirnos en dos desconocidos con una historia que solo servía de prueba de cómo se puede arruinar algo sin que nadie lo vea venir del todo. Empecé a acomodar la casa a mi manera, no por despecho, sino por una necesidad real de ocupar los espacios de forma distinta,
de borrar los hábitos compartidos y empezar a reconstruir una rutina que no me recordara cada día lo que había ocurrido. Me tomé un par de días de vacaciones que tenía acumulados y los usé para estar solo. No viajé, no quedé con amigos, no hice nada especial. Solo me dediqué a limpiar, organizar, cocinar cosas nuevas, salir a caminar por lugares donde no solía ir con ella, y dormir sin despertador. En esos días me di cuenta de que la traición no había sido solo su infidelidad, sino todo el proceso de ocultamiento, todas las veces que me había mentido sin pestañear, todas las tardes que había salido de casa con la seguridad de que yo no sospechaba nada. Recordé cada conversación en la que me hablaba de sus compañeros, cada cena donde mencionaba al grupo del instituto, cada excusa para quedarse más tiempo en una reunión. Me di cuenta de que no había estado ciego, sino que simplemente confiaba, y que esa confianza era lo que ella había pisoteado sin remordimiento. No quise contarle todo a mis padres ni a mis amigos cercanos. Solo dije que nos habíamos separado por diferencias personales y que ella se había mudado. Algunos preguntaron más, otros no, pero en general todos respetaron el silencio. No sentía la necesidad de justificarme ni de repartir culpa públicamente. Lo que había pasado era suficiente para mí, y no necesitaba que nadie me diera la razón ni que me consolaran con frases hechas. Uno de mis compañeros del trabajo me dijo que me veía más tranquilo, y no supe si era un cumplido o una observación vacía, pero le agradecí el comentario y cambié de tema. Lo cierto es que sí sentía una forma rara de tranquilidad, como si me hubieran quitado una mochila pesada de la espalda sin darme cuenta de cuánto pesaba hasta que la solté. Una tarde, unas 3 semanas después de que se fuera, me llegó una carta del juzgado con la confirmación del inicio del proceso de divorcio. Todo iba rápido porque no había hijos, no había peleas por propiedades, no había reclamos económicos, solo un acuerdo mutuo de terminar una relación que ya no tenía base. Firmé los papeles sin leer demasiado, ya lo habíamos hablado todo con los abogados, y en cuanto terminé, los llevé personalmente para cerrar el trámite. Esa misma tarde me fui a caminar sin rumbo, terminé en un bar pequeño que no conocía, pedí una cerveza y me senté a ver pasar a la gente por la ventana. No pensaba en Lucía, no pensaba en Marcos, no pensaba en la historia que acababa de dejar atrás. Solo pensaba en qué quería hacer ahora, en qué cosas tenía pendientes, en qué parte de mí había dejado de funcionar en medio de esa rutina que me comía sin que lo notara. Con el tiempo empecé a reconectar con amigos que había dejado de ver, no por culpa de ella, sino por el desgaste de los años y las excusas del trabajo. Volví a salir los fines de semana, a hacer planes sin tener que consultar con nadie, a moverme sin explicaciones. No fue una vida perfecta, pero era mía, completamente mía, sin necesidad de compartirla con alguien que mentía a mis espaldas. Una noche, ya entrando en octubre, me encontré con uno de los compañeros del instituto que conocía a Lucía, un tipo con el que nunca tuve demasiada relación, pero que sabía perfectamente quién era. Me saludó con cordialidad, me dijo que sentía mucho lo de la separación, que en el instituto todos lo comentaban con cuidado. No quise entrar en detalles, pero él, sin que yo preguntara nada, soltó algo que me confirmó lo que ya intuía. Ese Marcos se fue del instituto hace unos días. Dicen que pidió el traslado. Muy discreto no fue todo aquello. No dije nada. No sonreí. No hice ningún comentario. Solo cambié de tema y seguí con mi copa. Esa noche, al volver a casa, me quedé pensando si ella sabría que su pequeña aventura había terminado en nada, que después de todo el desastre que provocó, ni siquiera se había quedado con el tipo por el que destruyó su matrimonio. Me pregunté si estaría arrepentida, si dormía bien, si alguna vez pensaba en lo que hizo. Pero la verdad es que esas preguntas ya no me interesaban. Si ella tenía remordimientos o no, si lloraba en su nuevo piso o si salía con otro, no era asunto mío. Yo ya no estaba allí. No solo físicamente, sino mentalmente, emocionalmente.
Me había ido del todo. El proceso de divorcio terminó oficialmente a finales de noviembre. Recibí la notificación final por correo y la guardé en una carpeta junto a otros documentos personales. No sentí nada especial, no hubo sensación de cierre, ni alivio instantáneo, ni una explosión emocional. Solo un punto final que, para mí, ya se había escrito mucho antes. No volví a saber de Lucía. No me llamó, no mandó mensajes, no preguntó por mí a nadie en común. Supongo que entendió que todo estaba roto y que no tenía sentido insistir. Lo agradecí. Porque si algo necesitaba de verdad era distancia, silencio, y la posibilidad de empezar de cero sin tener que mirar atrás. Ahora, varios meses después, puedo decir que no fue fácil, pero tampoco fue insoportable. Lo más difícil fue aceptar que la persona que dormía a tu lado puede volverse un extraño sin previo aviso, que el amor no siempre muere de forma ruidosa, a veces simplemente desaparece entre rutinas, indiferencias y errores mal gestionados. Aprendí que confiar no es un error, pero hacerlo ciegamente puede dejarte más expuesto de lo que imaginas. Aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira bien decorada. Y sobre todo, aprendí que la dignidad no se negocia, que uno puede perdonar muchas cosas, pero no debe traicionarse a sí mismo por mantener una fachada que ya no tiene sentido. Esa fue mi historia. No sé si servirá a alguien, pero a mí me sirvió escribirla. No para cerrar heridas, sino para dejar constancia de que pasé por esto y salí. No mejor, no más sabio, no más fuerte. Pero sí más despierto. Y a veces, eso es suficiente.